Hola, sean bienvenidos todos a su canal y podcast de Extraviados Extraviados y y Sedientos. Sedientos, un espacio donde dos amigos dialogan sobre temáticas relacionadas al área humana y espiritual, Siempre en dirección al encuentro con uno mismo y con aquello que anhelamos profundamente, la verdad, la belleza y el bien. con la finalidad de estar menos extraviados Extraviados y y sedientos. Sedientos. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Muy bien, calor, pero con ánimos de empezar este podcast. ¿Y tú qué tal? Bien, también, sí, con calorcito, porque estos días han sido ya de calor, ya se está sintiendo esta primavera. Exacto, exacto, exacto. Pero bien, 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 con toda la actitud de iniciar este podcast. Perfecto. Bueno, pues a darle, a darle. Así ¿Qué, es. qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Hoy vamos en Mm, el capítulo número 6. Ya casi nos acercamos a dos cifras, entonces vamos avanzando poco a poco. mm. También como punto de referencia, no subimos podcast la semana pasada, subimos solo hay unos fragmentos de los anteriores, porque pues hicimos una reestructuración en todo esto, entonces esperemos lo noten todos ahí. Claro que vamos aprendiendo de lo que ya vamos escuchando de todos ustedes, ¿verdad? Así es. Y pues el tema de hoy, lo nombramos la existencia del alma. ¿Y por qué la existencia del alma? Porque es un tema que muchos a veces no creen. Algunos piensan que no existe el alma, que es solamente una creación de ciertas personas. Y otros que sí llegan a creer, u otros que no tienen este significado tan claro y preciso, porque por ahí se llega a confundir también con otros términos, ¿no? Entonces, eh, en general vamos a definir qué es esto, qué es el alma y poder dar un mejor significado, ¿no? Sí, fíjate que son de esos temas que considero que em, creemos saberlos o los tenemos como muy, mm, muy ahí en la parte de que hemos escuchado, ¿no? Ujú, Pero sí se nos pregunta directamente, oye, ¿y qué es el alma? Ah, chale, ¿cómo lo explico? sí. Y pienso ahorita, por ejemplo, en los jóvenes sobre todo, que Ujú, están, no sé, en algún grupo, ¿no? Participando o que están de alguna forma aproximándose ujú. a la fe y que a lo mejor pues ese tema se puede como dar por hecho, ¿no? O sea, como de que, pues quién sabe si él haya o no la haya, ¿no? Sí, 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 que de hecho en la mayoría de los grupos, sobre todo creo que nosotros que hemos tenido experiencias en grupos parroquiales, creo que este tema nunca se ha dado, se da por entendido que ya lo conocen y saben qué significa. Sí, 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 pero pues vamos a tratar de compartir un poquito, ¿no? De lo que hemos aprendido Así y es. además que pues esto que compartamos pueda servir para estar, decíamos, menos extraviados y sedientos, Así es. ¿no? Muy bien, pues mira, te voy a contar algo que voy a tomar de un dominico, Ok. teólogo, Fray Nelson Medina, que escuché que dijo y me gustó mucho. De hecho, él también le gustó cuando lo escuchó de creo que era un profesor o un asesor de él, Ok. que Ujú, escuchó esta analogía que se usó de una bicicleta para explicar, pues, una palabra muy importante, ¿no? Que es la palabra forma, ¿va? ok. Vamos a explicarlo ahorita. Mira, hay un amigo que se llama Poncho, ¿no? Ujú, Y hay otro amigo que se llama Alex. ok. Poncho le pide prestada su bicicleta a Alex. Ujú, Alex se la presta. Alex piensa que lo único que hay en esta vida, o sea, lo único que hay en la existencia es la materia. ok. Poncho recibe la bicicleta y se la regresa a los días, pero se la regresa misteriosamente en una bolsa para basura, Ujú. de esas negras De esa jumbo, jumbo donde puede caber. Ajá. Y sabiendo Poncho que Alex solo cree que hay materia y no hay nada más allá de la materia, es decir, lo inmaterial no existe, Ujú, Poncho se aseguró de meter en esa bolsa todo, todas las piezas, toda la materia de esa que bicicleta. componen la bicicleta, ajá. Es decir, arrojó la bicicleta en trozos, pero se Ujú, aseguró de que estuviera prácticamente todo o casi todo lo que es la materia de la bici. ujú, Es decir, la cadena, los frenos, el asiento, los rines, la llanta, etcétera, etcétera. ujú, Se la entrega en la bolsa y entonces Alex pues se indigna, obviamente pues se enoja, y esto no te lo entregué ujú, así, regrésame mi bicicleta como te la di. ujú. Y entonces Poncho le dice a Alex, oye, pero es que esta es tu bicicleta. Esta es tu bicicleta porque hasta el mínimo detalle de ella está aquí. Ujú, Entonces dice Alex, esta no es mi bicicleta, le dice, y le dice Poncho, dime qué le falta si está toda la materia de tu ujú. bicicleta. A lo que tendrá que responder Alejandro,
la forma. Entonces, la interrogante de Poncho sería, entonces hay algo de la bici Que le que hace no es falta. materia, Ujú, porque yo me aseguré de meter hasta la grasa, ¿no? ujú, Entonces, si hay algo que falta, pues necesariamente tendría que ser algo que no es materia, ujú, y es la forma. Explicación. Forma, ¿verdad? En el sentido filosófico, ujú, sobre todo allá con Aristóteles, forma viene de morfé, que es no solo como figura, sino es configuración, estructura, aquello que precisamente también le da su funcionalidad. ujú, Entonces, la bici con otro orden, o sea, esa materia con otro orden, mm, no es bicicleta, no le ujú. llamamos bicicleta, ¿no? Y no tiene la funcionalidad tampoco. Bueno, dicho de otra forma, entonces, la analogía es que en el ser humano la forma es el El alma. alma. Ujú. Ok, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta perfecto. anécdota de Poncho y Alex? Súper facilísimo de entender porque creo que es la manera más sencilla de entender que hay algo que por más que esté todo lo demás, como dicen, como por más que esté todos los ingredientes de la receta, falta el hacerlo o el que lo forma. Sí, Volvemos a lo mismo. sí, así es. Entonces creo que nos puede con esto quedar mucho más claro qué es. Un saludo a Poncho y Alex, Que seguro cuando lo escuchen van a quedar así como de... que usé sus nombres, pero bueno. "Ah". Muy bien. Pues mira, vamos a comenzar con una pequeñita definición. Ok. Ujú, Hay que, lo primero que hay que conocer, pues, es que nos ayuda mucho a entender la etimología de las palabras, ¿verdad? Cuando vamos a hablar sobre algo, lo primero que hacemos es, pues, ¿qué es esto? Pues comencemos por la palabra, por su significado, ¿no? En este ujú, caso, por su etimología. ujú. La palabra alma, de latín anima, que significa principio de vida. ¿Ah? Ok. Importantísimo, Ujú, principio de vida. Porque hay algo que es muy interesante que llegué a escuchar también de otro amigo que dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Me parece que esto lo tomó de Santo Tomás de Aquino. ok. Todo Ujú, lo que se mueve es movido por otro. ¿Verdad? ujú, Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿sí? En todo nuestro cuerpo sabemos que hay aspectos vitales, ¿no? ujú. Hay aspectos más, vamos a llamarles así como accidentales. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que es toda una Toda una armonía, ¿no? máquina. Ajá, toda una Ajá. armonía. Pero en el fondo debe de haber un principio más allá, o sea, que no se puede reducir a la materia o a los órganos o así, no. Ujú, Tiene que haber un principio que sea, vamos a decirlo así, superior, ¿no? ujú, A la materia, que ponga en movimiento todo esto. Es decir, la materia no se da a sí mismo, ¿no? ujú. Esta parte del movimiento no se Ok. la puede dar a sí mismo, sino que tiene que haber un principio que la pone en movimiento, que la anima, ¿no? Ujú, Anima a la materia. Y para empaparnos un poquitito de esta palabra, recordaremos, no sé, a ver, cuando tú veías caricaturas, a ver, de ujú. niño, ¿cuáles veías? No, pues Mm, yo creo que ahorita ya ni las conocen los que nos están escuchando, eran los Rugrats y todo eso eh, que no, que ahorita ya ni los pasa, creo. ¿Y qué es eso? Ajá. ¿Te acuerdas cómo le llamaban a las caricaturas? Bueno, no quiere decir que ahora no, pero me refiero Ujú. que antes era como muy... Yo me acuerdo que era muy mencionado esto. Sí, lo de caricaturas animadas Ujú. también dibujos animados. Creo que hasta Ajá, la sí, fecha, pues, son sí. como todos se les sigue nombrando animado, pues. Ujú. Ah, pues mira lo que acabas de decir, dibujos animados, fíjate, Ujú. Que animados, vienen ¿no? de la misma palabra. Exacto, ya nos dice algo esto, ¿no? De anima, ¿no? Ujú. Dibujos que tienen, por lo tanto, expresiones, ¿verdad? Que tienen movimiento, ¿verdad? Exacto. Entonces, fíjate cómo esta palabra ya empezamos como a recordar, ¿no? Que Ujú. estaba más o menos ahí por un lado. Así es que al final Ajá. viene de esto mismo que comentas, los dibujos animados son movidos por otros, que son los que crearon a los dibujos y los van moviendo por todo este tema de computadoras, ¿no? Ujú. Sí, eso en cuanto a lo de todo lo que se mueve es movido por otro. Ujú. Exacto, alguien hizo el dibujo, Y lo hace el está. efecto del movimiento, Ujú. pero también animados en el sentido de que los mismos dibujos, al menos como ya con ese efecto, ¿no? Ujú. Ya es como si tuvieran vida. Vida. Ajá. Ujú. Aunque bueno, vamos a descubrir que eh, también hay palabras que, no sé si te acuerdas tú cuando hemos estado en grupos, Ujú. que solemos decir, ve y ambienta o anima al grupo. Ujú. Es Los como, grupos de animación y ajá, todo esto. si bien es la palabra de animar, ¿no? Ujú. Ándale, anima, tiene a lo mejor otro sentido, que es más bien como
propiciar esta parte Esta de... alegría, Ajá, este movimiento, exactamente. como cuando Ándale. los ven ya cansados, sin Sí, ganas y todo. Ajá, sí, sí, sí. Es otro sentido, pero cómo esta palabra pues sigue ahí, ¿no? sí. En nuestra jerga. Muy bien. Entonces, dicho esto del principio de vida Ujú, y que tiene que ver con que pues a lo que llamamos seres vivos, ujú, desde principio de vida pues todos los seres vivos tienen alma, ¿verdad? ujú. Esto nos llevaría como secuencia, ¿no? Todos los seres vivos, por tanto, tienen alma. Sin embargo, se clasifica, al menos seguimos con la filosofía, ¿verdad? De De, Aristóteles o ujú, aristotélico tomista. Está el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. El alma ok. vegetativa, ya lo de vegetativa te Hace suena, referencia, ajá, ajá, literalmente a las a las plantas. plantas, exacto. El alma sensitiva Ujú, hace referencia a los animales y el alma racional solo al hombre. ¿Ah? que es lo que ya hace la diferencia entre los otros seres vivos, ¿no? Sí. ¿Por qué crees, por ejemplo, que se le dice alma vegetativa al de las plantas? Es decir, ¿qué hacen las plantas? Ujú. ¿Qué es lo que tienen por lo cual decimos es un ser vivo? En el caso de las plantas. En el caso de las plantas, vamos a ver temas, casi casi vamos a dar clase de, ¿cómo le llaman? De biología o Ajá. algo así. Pero sí, al final es porque las plantas de alguna manera sobreviven con todos estos temas de la fotosíntesis, se reproducen y todo esto. Entonces, por eso los llamamos seres vivos, a diferencia de algo que no es un ser vivo, pues como una Sí. silla o un carro o algo así. Las Ujú, plantas al final tienen vida, más no es una vida, a diferencia de los humanos, que ellos determinan hacerla, ujú. sino es por supervivencia, por así llamarlo. Sí, mencionaste una palabra importante, dijiste, se reproducen, ¿verdad? Ujú, Se reproducen a través de la semilla. ujú. Además, se nutren, Sí, por medio de la fotosíntesis. ujú, ándale, Ujú, y crecen. ajá, Entonces son tres, por lo menos esas tres, ¿no? ujú. Entonces, fíjate cómo se le llama alma vegetativa y tiene esas tres, ¿verdad? Esas tres, pues, Características. características, ¿no? Ajá. En el caso de la alma sensitiva que se le da a los animales, fíjate que los animales conservan también las características de la De la vegetativa, vegetativa. porque Ajá. también crecen, se reproducen, ¿verdad? Y se nutren. Ajá. Pero además de eso es más compleja. Si bien está interesante la vegetativa, es más compleja aún la de la sensitiva, porque creo que está interesante a ver qué le encuentras tú de diferencia. Que, además de, decíamos, crecer, Ajá. nutrirse y reproducir, ¿qué más La hacen los diferencia animales? entre plantas y animales, ¿cierto? Ujú, Creo que otra de las diferencias que podemos, o bueno, una de las diferencias que podemos encontrar entre animales y plantas es que los animales tienen este instinto no sé, de supervivencia. ujú. Y además, también ya llevan una parte de amor, pues muy básica Sería entre, como más bien como de la parte del tipo como afecto, ¿no? O sea, como ajá, de, el ajá. afecto entre ellos. Y a lo mejor pudiéramos hablar también, se me fue. Ahorita que decías tú de la supervivencia, Ujú, la parte, por ejemplo, cuando está en peligro, un animal que hace, pues, huye o ajá, ataca. O sea, tiene esa parte de reacción, ¿no? ajá. Reacciona ante un Hasta peligro, instintos, ante, ¿no? ajá, Lo podríamos sí, nombrar como instintos. ante los estímulos. Aparte de eso, tiene movimiento, ¿verdad? Ujú, Local, o sea, se traslada. ujú, Además, los sentidos, puede oler, puede ujú, escuchar, cosa que la planta no puede escuchar. ujú. Puede escuchar, puede, etcétera, etcétera. O sea, todo ese Ok. tipo de detalles. Tiene como un cambio distinto, por así decirlo, Ujú, ¿no? sí. Ok. Conserva la anterior, pero es más compleja. Ujú, Ahora, hacia el hombre, ahora es más compleja, porque resulta que aquí ya hay totalmente un parteaguas. ujú, Porque además de que tenemos lo propio del alma vegetativa, lo propio del alma sensitiva, porque también pues tenemos sentidos, ¿va? ujú. Tenemos crecimiento, reproducción, etcétera. Instinto, ajá. Tenemos el alma racional o espiritual. ¿Mm? Ok. Pero sí, aparte de poder tomar decisiones, que no son algo que puedan hacer Exacto. los animales, ¿no? Sí, de hecho tú lo estabas casi diciendo, que es la parte de que, por ejemplo, en el caso del pensamiento o del conocimiento, los animales podríamos decir que tienen cierto pensamiento, pero biológico, o sea, muy en el plano de los estímulos, Es ¿no? mucho de acción-reacción, ¿no? Ujú, sí.
Pero en el caso del ser humano tenemos un pensamiento abstracto, la Ujú. capacidad del pensamiento abstracto y universal, ¿verdad? Ok. Un ejemplo, si yo digo el ser humano, ¿qué viene a tu mente? El ser humano. Lo veo más como una persona física que se mueve y aparte tiene una inteligencia superior. Ujú. Un ejemplo, un nombre de alguien, un Poncho, un ejemplo, Ajá, exacto, sí, sí, sí. O sea, es ¿no? pensar simplemente en alguien más, o sea, Ujú. en ti, en, por ejemplo, mi novia o algo así, pues en alguien más que habla por sí solo y decide por sí solo, Y fíjate, o sea, a ver, Poncho pues encaja en el concepto de ser de ser humano. humano. Ajá. Además de Poncho, ¿quién más? Pues, por ejemplo, a lo mejor mi novia, Moni. Ujú. Ajá. Y así le puedes seguir, ¿no? Ujú, O sea, el punto es que la palabra ser humano o el concepto de ser humano, que es un concepto, fíjate, ujú. abstracto y universal, porque al decir ser humano te refieres al género, o sea, Al género completo, ajá, ajá. fíjate, esa parte abstracta y universal, ¿no? ¿Sí me Okey. explico? Y así también con otras cosas, como tenemos un concepto y esa, repito, que con una palabra es como si ahí esté implícito, Ya ¿no? está implícito el Ujú. significado. Ajá. De todo lo, en este caso el ser Del ser humano, humano. ajá. Ahí Okey. estamos, como decías tú, Poncho, Moni, Moni, Gabriel y y demás. todos los, Ajá. Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahí estamos todos. Ajá. Okey. Muy bien. Va, perfecto. Y bueno, pues vamos a escuchar, a ver qué nos vas a decir Así de es, la novedad. traemos una novedad que los puede a lo mejor agradar o no, ya nos dirán en sus comentarios. Estamos nombrando esta sección un extraviado o un sediento dijo, y al final es la interacción con todos ustedes. Es literal esto. Platicamos ahorita con algunas personas, les pedimos algunas preguntas o dudas que tuvieran sobre ese tema y los vamos a poner aquí por audio, lo vamos a mostrar en el video y posteriormente a eso nosotros vamos a tratar de, pues, dar nuestro punto de vista o, pues, dar una respuesta, ¿no? Así es. Entonces, vamos a iniciar con el primero, el cual pues lo vamos a poner ahorita aquí en el video. Denme un minuto, que es algo nuevo. Se bloqueó. Ujú. Perdón, es que también estaba acomodando la cámara para que no haya problemas. Ok, vamos a pasar con el primero. Primero nos va a ayudar para poder ya hacer lo siguiente. A ver. Bueno, mi duda es, ¿por qué es importante entender la existencia del alma, habiendo necesidades de subsistencia en la vida cotidiana, que si bien es cierto son mundanas, también es cierto que son indispensables para subsistir? Llámese, por ejemplo, conseguir dinero para la alimentación, para el vestido, para la vivienda, para temas de salud, etcétera. Ok, ahí está el primero. ¿Qué piensas, Gabriel? Pues está interesante, está interesante. Es importante, habiendo estos otros factores, Ujú, como dice la salud, la seguridad, el alimento, es importante el tema del alma porque me concierne y porque nos concierne a los seres humanos. ujú, Nos concierne, ¿por qué? Porque el ser humano es esa unidad, que lo vamos a ver ahorita, unidad substancial de cuerpo y alma. Es decir, soy, ¿verdad? Soy ujú, ser humano porque tengo alma y tengo cuerpo, ¿no? ujú, Y no solo en el sentido tener como aquí que, ¿no? Sino en el sentido de que soy eso. Y porque lo soy, porque tengo, me concierne, me beneficia, por tanto, interesarme por ello, porque en la medida que me interese y en la medida que conozca o que me conozca, ujú, que conozca, por ejemplo, lo que soy, que conozca a qué estoy llamado, que conozca qué implica tener un alma, qué implicaciones hay, ¿no? Cuáles son sus potencias, ¿verdad? ¿A qué apunta esto? ¿O qué implica en mi vida, en mi existencia? ujú, Darme cuenta de que hay alma. Todo eso va también a, vamos a decir, a impactar, ¿no? O a beneficiar mi vida, mi proyecto de vida, mis decisiones, mi estado, ¿no? ujú. Es cierto
es cierto que también va a depender mucho de que las personas tienen su propia jerarquía de valores, ¿no? Es decir, cada una tendrá ahí su acomodo. Y Ujú, es verdad que para unas personas podría importar mucho más, y que sí importa, ¿no? ujú, La parte del alimento, de la seguridad, de la salud. Por supuesto que sí, y habrá personas que incluso lo tienen como lo único. Yo creo que el riesgo sería caer en un reduccionismo. Hacer de mi vida, eso sería como algo general, ¿no? Que a lo mejor a ujú, todos nos ha pasado, pues. Es decir, poder hacer un reduccionismo de que mi vida o la vida de un ser humano sea solo producir, consumir y entretenerse, diría Fray Nelson, ¿no? ujú. Producir, consumir y entretenerse. Y ya. ¿Y qué pasa? Que una vida ignorando el tema del alma, o de si existe, o de qué implica, ¿verdad? O todo este rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ignorar eso podría entonces reducir mi vida y poco a poco caer en un sinsentido. Ujú, ¿Para qué todo? ¿Para qué tanto? ¿No? Es decir, no solo la parte de trabajo, la parte de esto, sino ¿para qué todo? ¿Va? ujú. ¿Para qué tanto? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué esto? Entonces cae un vacío existencial, ¿verdad? Un sinsentido, decía. Por eso es importante en pocas palabras, porque tiene que ver conmigo mismo, tiene que ver con todos los seres humanos. Nos Así es. concierne, ¿verdad? Sí, de hecho, también nutriendo un poquito más de lo que platicas, de alguna manera, es cierto, pues, y es algo que hemos venido platicando sobre todos los temas que hemos subido. Al final hay una parte espiritual que debemos nutrir. Como bien dices, es posible que puedan vivir sin esto, o sea, dejando de lado totalmente la parte espiritual o la parte del alma, pero ¿con qué sentido? O sea, no llegaríamos, como dices, va a empezar a llegar un momento en el que no vamos a entender hacia dónde más va o qué huella vamos a dejar o qué sentido le encontramos a la vida. Y, y de alguna manera, llevo recuerdo en alguna de las homilías de un sacerdote de aquí de la parroquia a la que vamos, que platicaba esta referencia como a dos personas. En este caso, las personas que no creen en Dios o que en este caso no creen en temas espirituales y las personas que sí creen y que se buscan nutrir el alma para poder llegar a trascender. En este caso, nosotros lo nombramos como poder llegar a la vida eterna a la hora de morir o la santidad. Entonces, pues, de alguna manera, una persona que no que es religiosa y va nutriéndose, va a vivir feliz, llevando esta balanza entre la parte mundana, que es esto de lo que platicaba de toda la parte del trabajo, el sostenimiento, el comer, demás, el tener dinero y esto, llevando un balance en esto de la parte espiritual y mundana, al final de la vida, si termina su vida y se da cuenta que esto era para poder tener un beneficio mayor, que es llevar a la vida eterna, pues él va a ser feliz. Ujú, Y si no hay nada y se topa con que no tuvo una trascendencia, tampoco va a pasar nada, porque fue feliz en su vida. Y viceversa, una persona que no es así, que no se va más por la parte material, como dices, del consumismo y todo esto, va a llegar un momento en su vida en el que va a tener esta falta de sentido. ujú, Y al tener esta falta de sentido, pues a lo mejor sobre la vida solo de su lapso, la mitad de la vida, el 80, el 90% fue feliz, el otro 10% no, y llega al final de la vida y si se da cuenta que sí había una trascendencia para la vida eterna y no lo hizo, y por lo tanto no la va a tener, pues va a ser más triste. ujú, Y al contrario, pues si se llega y se da cuenta que no, pues bueno, ni siquiera disfrutó bien su vida y ujú. tampoco, pues ya no tuvo algo más. Entonces creo que es el por qué sí debemos darle esta importancia de conocerlo, saber qué implica y cómo nutrirlo, ¿no? Claro, y también, fíjate ahorita que decías la palabra mundana, Ujú, preferiría el concepto de natural y sobrenatural, ok, porque mundana sería más bien esta cuestión de, ya más bien como tipo aquello que es como posiblemente distante de lo espiritual o incluso hasta como pecaminoso, ¿no? O sea, el ujú, término mundano es como, no sé, es como un poco, según mi criterio, como despectivo, pues. anda. Ánimo, ánimo. Y se le fue la saliva por un lado. Perdón, estamos en vivo y me ando ahogando con el agua. No es que no te estuviera prestando atención, pero Ah, sí. está bien. El Sí, jugo. tienes razón. Creo que es más esta parte de Ajá. ponerle lo natural y lo sobrenatural, porque Sí, sí. sí es como más despectivo, pues. Ujú, Y bueno, de todos los demás, pues me pareció muy interesante lo que decías.
Antes de que Ok. te ahogaras. Antes de que estuviera casi muriendo aquí. Sí. Parezco un niño chiquito. Oye, y yo sigo hablando, ¿ah? No, No, yo aquí y te traigo. muriéndome. Sí, sí. Ok. Pero, muy bien, vamos a escuchar el siguiente. Así es, a ver, deja pongo el siguiente. A ver, listo. Hola, soy Salvador Villarón. Mi pregunta es la siguiente. Con base a un término científico que leí hace como un año, explicaban que el alma tiene un cierto peso, ya que se había denominado que al morir una persona perdía determinados gramos de peso y era lo que ellos consideraban que era el peso del alma. ¿Es esto algo cierto, algo ya comprobado, o simple y sencillamente es un concepto de el hecho de que el cuerpo cambia su estructura a la hora de morir, que es lo que hace que cambie esos o que varíen esos gramos, ya que pierde agua y pierde otro tipo de nutrientes? Entonces me gustaría saber qué opinan sobre eso. Ok. Pues bueno, si hacemos referencia a lo que ya hemos estado hablando sobre que el alma no es materia, Ujú. que el alma es algo más espiritual, pues creo que es algo muy sencillo como para responder. Sí nos pusimos a buscar este tema de lo que platicaban de la publicación del artículo científico. No recuerdo ahorita quién era este científico, para no regarla no voy a decir un Ujú. nombre, pero Era pues, médico. Ujú. ajá, era médico, perdón. Entonces al final es el querer nosotros llevar el término de alma a algo físico, darle darle un significado más de ciencia, cuando realmente el alma no es un significado de ciencia, es un significado más de algo sobrenatural, como decíamos. Entonces, más bien es sobre otros casos que pudieran haber surgido en ese momento, ciertos factores que pudieron haber afectado, pero no significa que, por ejemplo, al ser tú más gordo, tu alma pesa más, o al ser más flaco, tu alma pesa menos. Es totalmente ilógico, pues. Ujú, sí. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos, por ejemplo, de espíritu, ¿no? Ujú, O hablamos en este caso de alma espiritual, se llama espiritual precisamente porque no es materia. Entonces, pretender buscar, ¿no? En qué parte de tu cuerpo exactamente está ubicada, en tu dedo, en tu, no sé, en todo ese rollo. ujú, Pretender abrir, a ver si te abro y busco ahí dónde está tu alma. Bueno, eso ya sería, ojo, sería una postura que se le llama positivismo o cientificismo, ¿no? Es decir, pretender, en este caso, por ejemplo, con el método científico, ¿verdad? ujú. Pretender explicar algo que no es materia. Así Entonces, es. en este caso, cuando decimos alma, al menos en el concepto cristiano, Ujú, ¿verdad? Sabemos que es algo que es espiritual, por lo tanto carece de materia, o sea, no es materia, perdón, es inmaterial ujú. y además carece de las propiedades, ¿no? De la Es decir, materia. que pesa o que si fue como una especie de gasecito que salió de la boca o todo Ujú, ese tipo de cosas que aludan a la materia o a características de la materia, ya desde esta perspectiva y desde esta definición que estamos manejando hasta ahorita de ujú. alma, queda totalmente descartado. Ok, va. ¿Verdad? Perfecto. Pues ahora pasemos a explicar ya más fundamentos de la definición de alma, ¿no? Va que va. Pues vámonos con arranque a la fuente, al Así texto, a lo es. duro, a lo sólido. Dice aquí pues que está la parte de que el alma, fíjate algunas características, ¿no? de lo que es. Ujú, El alma es inmortal. No es eterna porque fue creada. ok. El único eterno es Dios, que siempre ha existido. Pero el alma es inmortal, Ujú. ¿verdad? Es decir, precisamente llamamos muerte a la separación del alma Del con el alma y el cuerpo, cuerpo. Ajá. pero sabemos que en lo posterior El alma trasciende. volverá a unirse el alma con el cuerpo, en lo que llamamos, ¿recuerdas? La resurrección de los muertos y Así es. la vida del mundo futuro, ¿no? Ujú, Luego es simple. ¿Por qué? Porque no es un compuesto. La materia, o sea, por ejemplo, nuestro cuerpo es un compuesto y por eso se puede descomponer. ok. Por eso al morir, ¿verdad? Pasa lo que pasa con el cuerpo. En el caso del alma no se descompone, es simple. La palabra simple es filosófica, ¿verdad? Se da a entender que no es un compuesto, pues. Ujú, Es también, fíjate bien cuando dicen imagen de Dios, que el ser humano fue hecho imagen de Dios,
Ok. recae más en el alma, no tanto en que Dios tenga 2 manos, 2, así como 2 tú, pies, ajá, ajá. morenito o alto, ¿no? O sea, se refiere a la capacidad de amar, de libertad, de Ok. pensar, de inteligencia, por ejemplo, la voluntad libre, Ujú, que también lo tienen los ángeles y también lo tiene Dios, pero en el caso de Dios es pues infinito, ¿no? Él es ujú. eterno, inmutable, ¿no? Ok. Etcétera. Muy bien. Se habla también de potencias del alma, es decir, está el alma y tiene potencias, que son pues estos elementos, ¿no? O que tiene esta parte de las operaciones, ¿no? Las operaciones que son el intelecto y la voluntad. Ok. Al hablar de potencias te refieres entonces a operaciones. Potencias son esos elementos que tiene el Ajá. alma en sí. Como características. Que tiene el alma en sí. Sí, esas, como esas, vamos a llamarla como habilidades, ¿no? O sea, Ah, como. ok. Va. Ujú. Entonces, tiene esta potencia y por tanto hay operaciones. Por eso yo puedo saber que hay alma a través de qué cosa, de tus operaciones espirituales, Ujú, ¿verdad? Se supone que, por ejemplo, tú tienes hambre, tu Jera tienes hambre y decides hacer ayuno. ujú. Acá, hijo, pues eso no lo hacen los animales. Que hay en ti que te puedes sobreponer, por ejemplo, ¿no? A la necesidad del cuerpo, que es que te está pidiendo comida, están Ujú, tus ujú. tripas ahí comiendo una a la otra. Ajá. Sin embargo, te puedes actuar, ¿verdad? Aún en contra de eso. Entonces hay algo, ¿verdad? Hay algo Que no detrás es de. Ujú, solo del terreno de lo que decíamos del alma sensitiva. En ujú. este caso es, por ejemplo, la voluntad, ¿no? El entendimiento y algunos hablan de la memoria, Ok. Ujú. ¿sale? Pero de fondo es Intelecto y intelecto, voluntad. voluntad. Y Ok. esa voluntad libre, ¿no? Va. Bueno, el intelecto tiene la operación de pensar y decíamos que no en el sentido como en el caso de un conocimiento básico o en el plano de los estímulos como los animales, sino en el pensamiento sobre todo abstracto y universal, ¿verdad? Ujú. En el caso de la voluntad, sus operaciones son el querer o desear. Y en el caso de la memoria es el acto de recordar. Ahora bien, se suele preguntar, ¿verdad? ¿Es lo mismo alma y espíritu? Hay, digamos, 2 posturas sobre todo. Esto me baso yo en un católico Ujú. que se llama Dante Urbina, muy bueno, muy interesante escuchar su contenido. Y dice aquí teoría dicotómica, que es decir que solo hay alma y cuerpo. Y está la teoría tricotómica, que es cuerpo, alma y espíritu. Pero la Ok. forma, esta es una síntesis de lo que decía Dante, el resumen, ¿no? La Ujú. forma más atractiva o por la que más como que algunos se inclinan es por la parte dicotómica. Pero de esta forma, añadiendo al alma espiritual, es decir, cuerpo y alma espiritual. ¿No? Lo que decíamos al principio, alma racional o espiritual, Ok. ¿verdad? Luego, bueno, viene aquí el texto sólido. ¿Ah? Voy a decirlo y ya Ujú. después tú comentas si quieres. Dice aquí, numeral 363 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura, fíjate en la Biblia, en la Sagrada Escritura, Ujú. tiene distintos significados según pues el contexto, según el libro, según, ¿no? Dice aquí que en algunos momentos significa la vida humana, Ok. por ejemplo, Mateo 16, del 25 al 26, o Juan 15, del versículo 13. O también significa toda la persona humana, como en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Ujú. Pero también designa, sobre todo lo que hay de más íntimo en el hombre, como en Mateo 26, 38 o Juan 12, 27. Y de más valor en él, luego también aquello por lo que es particularmente imagen de Dios, es decir, alma, el alma, significa, en resumen, ¿verdad?, el principio espiritual en el hombre, ¿verdad? Básicamente en Ok. general. Dice aquí, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. ¿Recuerdas el ejemplo de la De la bicicleta, bicicleta? sí. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son 2 naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Es decir, no es que
como en el caso de la teoría de la reencarnación, ¿no? Que ahí Ajá. es como si el cuerpo es menos importante o como si Ujú. no, nosotros no tenemos una postura dualista, del dualismo, Ujú. sino que siendo cuerpo y alma en esa unidad substancial, que significa por debajo, Ujú. y aquello que está por debajo, es decir, lo más en lo profundo, Ujú. es una unidad substancial de cuerpo y alma que en esa unión, ¿verdad? En esa unión se da el hombre, el ser humano. Por De lo esta tanto, forma. Ajá. el ser humano no es solamente el alma, O ni es solamente solamente cuerpo, exacto. Nunca ha habido un ser humano que no haya tenido alma, nunca ha habido un ser humano que no haya tenido cuerpo. Sí, Es necesaria esa unidad substancial para que ocurra el hombre. sí, no puede ser ni uno ni otro, tienen que estar juntos. Ujú, sí. Y concluye así, en virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. ¿No? Así ¿Qué es. tal, pues? ¿Qué te pareció? Sí, me parece interesante, solo recalcando una de las frases que era también algo de lo que platicábamos el podcast antepasado de espiritualidad, en el cual, si se fijan, por eso es alma espiritual, como comentabas, la parte de lo que hay más íntimo en el hombre, que se dice en Mateo capítulo 26, versículo 38, y es esta referencia a lo que hablábamos. Ujú. El alma es el cuarto más íntimo dentro de uno mismo, donde se dan las cosas más íntimas o importantes entre Dios y el alma. Ujú. Entonces, como parte de esto que decíamos, es súper importantísimo el también trabajar en el alma y la espiritualidad, porque al final es esta comunicación entre Dios y uno mismo, con la cual surge esta forma completa de lo que es el hombre, pues. Así es, totalmente. Y también pues esta parte de cómo percatarse, ¿no? De que la hay, Ujú. por ejemplo, así como haciendo una analogía de los sentidos, ¿no? Ujú. Está el sentido del gusto y por medio del gusto está la operación, ¿no? Puedo Ujú. gustar o degustar. Así es. Está el sentido del tacto y su operación es que puedo tocar, ¿no? Puedo sentir. Ajá. Así también, ¿verdad? Está el intelecto y puedo darme cuenta de que tengo los pensamientos abstractos universales. Me doy cuenta que tengo voluntad Ujú. porque a través de sus operaciones puedo decidir, ¿no? La libertad, ¿no? Que significa autodeterminación. ¿no? Yo Ujú. decido venir aquí contigo o no. Exacto. Tú decides tomar el agua Y ahogarme. y ahogarte o no. Pero bueno, ¿no? Entonces con esas operaciones espirituales en tu día a día que los puedes constatar en ti mismo, te das cuenta de que hay un principio, ¿no? Básicamente. Así es. Y bueno, ¿a qué invitarías, Gera? ¿A qué me invitarías a mí también? Bueno, tú porque ya lo haces, pero más bien como a todos, creo que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo también las preguntas que escuchamos, por poner referencia. Los invito a adentrarnos un poquito en conocer qué es el alma y de alguna manera no dejarla de lado. Es súper importantísimo, es casi casi como comer para mí, desde mi punto de vista. Entonces, nútranse y ayúdense a poder ser más alegres. O sea, si lo vemos desde un punto de vista psicológico o hasta de temas más de sentimientos, yo lo veo así. La persona que se nutre en el alma es a veces más alegre porque ves las cosas con distinta cara, ves las cosas con distinta perspectiva y te das cuenta que todo es más sencillo, que todo tiene un objetivo, que todo tiene un porqué, porque te vuelves más espiritual, te vuelves más interior. Entonces, esa es mi invitación. Traten de interiorizarse un poquito más. Ujú. En mi caso sería una invitación a conocer el valor del cuerpo Ujú. y el valor del alma. Es decir, diríamos en una materia que se interesen por conocer lo que se llama la teología del cuerpo. Así es. ¿verdad? Y ahí estaría interesante. De hecho, hay por ahí un curso me parece que de Fray Nelson Medina. Ujú. Estaría interesante ahí. Esa es la invitación. Ok, ahí se los ponemos en la descripción por si Ujú. quieren verlo. ¿Va? Y pues, ¿a quién quieres agradecer en este podcast? Muchas gracias a Alejandra Gutiérrez y a Salvador Villarón por aportar su audio, sus preguntas, sus dudas, que nos ayudaron mucho a reflexionar el día de hoy. Así es, y también por ahí aprovechando que ya hablaste de Alex hace rato en la metáfora, Ah, sí, sí, agradeciendo sí. a Alex porque estos audífonos que traemos son gracias a él, si no, Ajá. no pudiéramos avanzar tanto. Y también gracias a Poncho y Alex que los metimos sin su permiso. Sin su permiso, pero que ahí los vamos a poner.
Va. Va que va. Bueno, pues novedades, como vieron, ya hay una nueva sección que vamos a nombrar Un extraviado, un sediento dijo. Entonces, los invitamos totalmente a que nos manden sus audios, si quieren aparecer en el capítulo, alguna duda que tengan, algo que quieran saber. Con todo gusto, vamos a tratar de subir o poner ahí en una publicación algo, un mensajito o algo sobre el siguiente tema que vamos a dar. Igual hasta en los comentarios lo vamos a colocar. Por si tienen alguna duda, no duden en mandárnosla, la ponemos aquí. Si quieren aparecer, lo pueden hacer. Entonces van a ser estas nuevas novedades. Entonces los invitamos a que lo hagan. Y como siempre, los invitamos a suscribirse, a seguirnos en nuestras redes sociales, a darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones, como dicen en todos los videos. Entonces los invitamos totalmente. Estamos creciendo poco a poco. Excelente, pues muy bien, pues fue un gusto, Jera, de haber estado aquí. Igualmente, Gabriel, un gusto y pues nos seguimos viendo en el próximo podcast. Ya está, cuídate mucho. Gracias, igual. Hasta luego.